Hola, ¿cómo estamos todos? Le habla el doctor Padurtado, cardiólogo, celebrando hoy el Día Mundial del Corazón, en la primera parte, y a continuación vamos a hablar sobre el daño cardíaco que puede causar el virus SARS-CoV-2. Ayer en nuestra presentación recibimos múltiples comentarios, mensajes, y prometimos que hoy íbamos a hacer un en vivo, pero por problemas de tiempo y organización vamos a hacerlo ahora en la mañana, ahorita, en este mismo momento y no por la noche. Primero vamos a hablar del Día Mundial del Corazón. Es un día que se celebra el 29 de septiembre de todos los años con vista a simplemente hacer un llamado de atención a la población mundial sobre las enfermedades cardiovasculares. No es que todos los días no nos interese el corazón, siempre nos interesa, y siempre las afecciones cardíacas son la primera causa de muerte en todos los países de vías de desarrollo. Pero por lo menos es como que tal vez personas que padecen de enfermedades con riesgo de presentar cardiopatía con el tiempo, como la hipertensión arterial, la diabetes, puede ser que con este día, al hablarse sobre el tema, tal vez tome un poco más de responsabilidad con su salud y pudiéramos evitar un desenlace fatal. Como repito, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en los países en vías de desarrollo y desarrollados, aún todavía con el COVID-19. Entonces, dentro de ellas, la enfermedad más frecuente que favorece esto es la hipertensión arterial, la cual en general en cualquier país solamente están controlados tal vez el 50% de los hipertensos y en otras partes del mundo 40%, 30 y pico por ciento en América Latina. Hoy hemos visto al final de la tarde 2 pacientes con hipertensión de mucho tiempo evolución, severas, la última señora con 190 y 110, las cuales ya presentan problemas cardíacos por la hipertensión mal controlada. La primera señora tenía algo que se llama insuficiencia cardíaca, andaba un líquido pulmón derecho, al cual llamamos derrame pleural. A eso se le llama cardiopatía hipertensiva en fase de falla cardíaca, y es por la hipertensión de mucho tiempo. La segunda es diabética también, y lo que tenía era hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma y por ecocardiograma. Ambas se fueron hoy con 4 fármacos para el control de la hipertensión arterial. Saludos, Frederman. Un abrazo. Y ambas sabían que eran hipertensas desde hace más de 10 años. Aquí el problema es que han pasado por muchos médicos. Me decía la primera, forma de reclamo, que cómo era posible que ella la hayan visto anteriormente por años varios médicos y nadie nunca le habló en serio diciéndole: señora, esta presión que usted tiene tan elevada le va a causar un problema coronario al final, insuficiencia cardíaca, y usted va a estar grave y se puede morir por eso. Dice ella que nadie se lo dijo nunca, que solamente le vendaban las pastillas y nadie se interesaba por valorar si estas pastillas le controlaban o no la presión. La segunda sí me informó que tomaba atenolol y cuando no se controlaba su presión le subían atenolol a 200 miligramos al día. El atenolol, como ustedes sabrán, ya no es un medicamento muy útil en hipertensión arterial porque realmente no previene los accidentes cerebrovasculares, es decir, infarto cerebral, aún inclusive que a la persona le controle la presión arterial. Entonces voy a responder brevemente a preguntas sobre hipertensión y pues voy a pasar a la parte de COVID y corazón. Entonces me preguntaban por acá. Dice, alguien que padece la presión tiene una baja saturación de oxígeno. En general, las enfermedades cardíacas no producen baja saturación de oxígeno, solamente que existan con enfermedad pulmonar. Pero sí hay cardiopatías congénitas que pueden dar baja saturación de oxígeno. Dice Josué que, hola, buenas tardes, mi madre tiene 77 años y tomé Besertan 300 y no se le controla la presión. Es frecuente y porque es diabética. Es muy frecuente, Josué, que los pacientes diabéticos requieren de 3 a 4 medicamentos para controlar la hipertensión arterial. Frecuentísimo. Hay más de 5 o 7 estudios hechos hace más de 10 años en los cuales tenían como estrategia llevar a la presión arterial a la diastólica a 85 y la sistólica a 130, y en la mayoría de los estudios se requirieron de 3 a más fármacos para el control. De modo que es normal que tu mamá o tu familiar no se controle con un solo fármaco. Lo que hay que hacer es como hicimos nosotros con las pacientes anteriores que mencionaba,
sumar un fármaco o dos fármacos más. Es común que el diabético no se controle. Es más, yo les diría que duden de un paciente diabético que supuestamente está controlado con un solo medicamento. Sobre todo si tiene hipertensión de mucho tiempo de evolución. Me dice Ruth que ella tiene 59 años y tiene una presión de 128, que si eso es hipertensión. No, es hipertensión, Ruth, si tu presión sube a más de 140,90. Pero según las guías americanas de hace un par de años, ellos establecen que una persona es hipertensa si la presión sistólica es más de 130 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tú estás a 128, sigue siendo normal. Aunque claro que la presión óptima sistólica es 120 a menos. No es alta, no es perfecta, pero no es alta. Saludos, César, un abrazo. Dice Rubén Galeano. Saludos, don Rubén, un abrazo. Claro que sí. Estamos aclarando dudas. Dice Norland Bermúdez que por qué de repente me falta el oxígeno, soy hipertenso. ¿Te falta el aire? Bueno, Norland, puede ser que tengas lo que tenía mi paciente, la primera señora que tiene insuficiencia cardíaca, pero ya con corazón grande y con derrame pleural, con problemas de válvula provocados por la hipertensión mal controlada, o de pronto, igual que la segunda, que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es un corazón que está grueso, bombea bien, pero da falta de aire. O bien, no tienes ninguna de las dos condiciones en Norland y tienes mala relajación del ventrículo izquierdo. Y eso también da falta de aire. O bien, Norland, no tiene ninguna alteración cardíaca por hipertensión y no tiene que ver nada, ¿ok? Porque tampoco todo es justificado por la hipertensión. La sistólica 72, la 72 diastólica es perfecta. Dice, toma Telenor, pero siento que a veces no me caen mal las palpitaciones. Bueno. Saludos, bendiciones. Edith Maciel Martínez, un abrazo, Edith. Un abrazo. Ok. Así, el corazón enamorado, Maciel, no te da ninguna enfermedad cardíaca. Puedes estar tranquila ahí. Vamos a pasar a la segunda parte entonces, ya que no veo más preguntas sobre hipertensión. Entonces, ayer prometíamos hablar sobre COVID y cardiopatía. Bueno, decíamos que el virus entra en nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias y va a reproducirse en las células que tengan un aparato que se llama receptor, que no es un aparato, es una estructura, es algo de la membrana celular que permita que el virus entre. Este virus, desgraciadamente, puede llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo y el sistema cardiovascular es uno de los más afectados. En el sistema cardiovascular, ¿qué tenemos fundamentalmente? Las venas, las arterias y corazón como tal, ¿verdad? Ok. Entonces diríamos que en cierta forma, ¿cuáles son los órganos que puede afectar el virus a nivel cardiovascular? A nivel arterial, amigos, perfectamente puede afectar los vasos sanguíneos, sobre todo del corazón, y puede provocar infarto, lo hemos visto. Hemos visto también que en personas la presión sube durante la infección aguda por el COVID y también cuando se recuperan del COVID. Algunos pacientes quedan hipertensos un par de meses y después se normalizan. En otros pacientes, durante la infección aguda del virus, experimentan bajones de presión arterial, ¿okay? Que puede ser provocado o inducido por diarrea, por deshidratación, por infección importante. Pero sí, lo importante es que puede afectar la circulación arterial y dentro de eso lo peor sería los infartos o las obstrucciones arteriales a cualquier parte del cuerpo, y en este caso el corazón, pero puede ser también a nivel cerebral. De modo que un paciente que tenga COVID, que tengamos en el hogar, es importante vigilar que no tenga dolor de pecho opresivo, con sensación de muerte, sudoroso, frío y pálido, y este dolor no demore más de 30 minutos. Si esto ocurre y aparenta ser una angina o un dolor tipo infarto, este paciente debe ser llevado a un hospital. En el hospital se le va a aplicar el tratamiento igual que un paciente no COVID, que es trombolítico, o a este paciente llevarlo a cateterismo cardíaco. Es lo que se hace en todos los países. En España, por ejemplo, hay un protocolo. El paciente llega con síntomas coronarios, con sospecha de infarto. Lo primero que le hacen es una prueba rápida de COVID, y si el paciente da negativo, lo pasan a la sala normal para cateterismo, pero si da positivo para COVID, lo pasan después del cateterismo a la sala de COVID. ¿Ok? No hay diferencia en el tratamiento. Desde el punto de vista venoso, también el COVID, la enfermedad como tal, la infección por COVID, podría provocar
trombosis venosa a cualquier parte del cuerpo. Hablamos de las piernas, hablamos de las arterias pulmonares, hablamos de las venas cerebrales. Y hoy vimos casualmente un médico que acudió acá a nosotros porque 16 días después de haber presentado COVID leve, se diagnosticó él mismo una trombosis venosa superficial. No tan superficial, de una vena, no una profunda, pero una vena intermedia. El doctor dice que sintió dolor en la pierna por 2 o 3 días. Estamos hablando día 14 y él no tuvo neumonía grave. No tuvo neumonía inclusive, fue un COVID leve. Solo decaimiento y fatiga, ¿ok? Ni fiebre casi. Dolor en la pierna persistente que limitaba a caminar. Él mismo se hizo un ultrasonido y se encontró que había déficit de paso de sangre venosa por el vaso sanguíneo. Se hizo pruebas más sofisticadas con Doppler y encontraron la presencia de un trombo venoso, por lo cual se le empezó a brindar anticoagulante. Entonces, interesante, este paciente no tiene realmente grandes factores de riesgo para trombosis porque no está obeso, no fuma, no es diabético. Lo único que tenía como riesgo es que trabaja mucho tiempo sentado y debe tener insuficiencia venosa, aunque él no lo sepa. O no lo supiera antes, ¿ok? Entonces, tal parece que en él el factor de riesgo fundamental para provocar la trombosis tardía, no fue durante la fase, sí, no fue la primera semana, fue en día 14 del COVID, fue trastornos venosos previos y tuvo una trombosis venosa profunda, inducida por la infección. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, ojo con los pacientes, las personas que están viendo pacientes en la casa con la trombosis venosa profunda, porque va a dar dolor en una de las piernas, no en las dos, con inflamación generalmente cuando esta vena obstruida, ocluida, es una vena grande. Y si quieren más información, pueden ver la charla que colgamos hace un par de días en la página, que habla de trombosis venosa profunda específicamente. Es importante este tipo de factor de riesgo, esta enfermedad, en todos los pacientes que tengan COVID, con obesidad, que tengan muchas varices, que tengan la piel de las piernas como con heriditas, que hayan hecho un erisipela anteriormente, que tengan neumonía y que tengan necesidad de estar en la cama, en reposo. Esto puede favorecer trombosis venosa. Y por eso en estos pacientes que están con neumonía y que están obligatoriamente estar encamados, con obesidad y con muchos problemas venosos, se les suele poner anticoagulantes en la casa o en el hospital como prevención. Saludos, Cristiano. Tablada Bravo. ¿Ok? Y después se les continúa hasta 3 semanas. También nos puede ayudar, por supuesto, en este caso, a hacer un dimerodea del paciente, pero el Doppler venoso es fundamental. Continuando con las alteraciones cardiovasculares por el COVID, por el virus a nivel cardiovascular, vamos ahora a nivel cardíaco. Dentro del nivel del corazón como tal, como estructura cardíaca, el corazón tiene una pared por fuera que se llama pericardio, una en medio que es el músculo cardíaco, el cual se controla. Sí, la vacuna AstraZeneca es buena, está comprobada a nivel mundial, ¿ok? Que conste y se sigue difundiendo. Decía que tiene una capa media que es el músculo cardíaco. Si el músculo cardíaco puede ser afectado por el virus de forma directa y provocando algo que se llama miocarditis, o de forma indirecta por los infartos, que es por obstrucción arterial. O sea, yo voy a referirme ahora de la miocarditis. La miocarditis es una inflamación aguda del corazón por daño directo del virus. Lo inflama, mata células y entonces en este proceso el corazón pierde fuerza y aparece en el paciente taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca persistente, falta de aire en los pacientes y aparecen arritmias, trastorno de ritmo cardíaco. ¿Cuál es mi experiencia? Bueno, hemos visto casos. El día de ayer, casualmente, les mencioné a ustedes un caso de una paciente, una señora, que la vimos el año pasado post-COVID grave. Tuvo grave, neumonía grave con desaturación. Esta señora, cuando acude acá a nuestra consulta, tenía falta de aire, inflamación de sus piernas, signos típicos de insuficiencia cardíaca, que no tenía previo al COVID. Le hicimos un ecocardiograma y encontramos que la parte alta del corazón, el techo del corazón, y casi la punta, y una parte de una pared, la lateral, ¿ok? Imagínense su cuarto ustedes, el techo, la pared de un lado, la pared del otro, no se movían apropiadamente, andaba el colesterol altísimo,
y ella dice que había presentado dolor de pecho intenso por más de 2 horas en la madrugada previa. Entonces, eso, dolor de pecho prolongado con alteraciones del ecocardiograma, de poco movimiento, eso es infarto, necrosis, muerte celular. Entonces le dijimos, mire señora, el electro de ella no estaba muy claro, que conste. Le dijimos que había presentado aparentemente un infarto, le dijimos que era una angina de pecho, la medicamos con medicamentos para bajar el colesterol, para controlar ese trastorno que miramos de la contractilidad, por lo cual se le recomendó beta bloqueadores, bisoprolol. Y la señora sucede que no regresó más en todo el año. No regresó porque mejoró, se sintió mejor, empezó a caminar, de pronto me decía que le daba 2 vueltas a una rotonda aquí en Nicaragua que es como 400 metros cuadrados, inmensa, sin falta de aire. Se le quitó la inflamación que tenía, ella mejoró tanto que se sintió curada y no vino más a la consulta. Se fue con dosis de 2.5 miligramos de bisoprolol. Yo le di realmente 5 miligramos, pero a los días bajó mucho su frecuencia cardíaca, perdón, y por teléfono le bajamos la dosis a 2.5 y así se quedó. Sucede que hace poco ella fue a su empresa médica provisional a valorarse y andaba a frecuencia cardíaca de 55 por minuto. Y el médico que la atendió le dijo que la causa era la bisoprolol de 2.5. Entonces el médico le aconsejó que la suspendiera. Y por eso es que ella viene de nuevo a verme un año después para valorar qué vamos a hacer con la señora, porque se le suspende el medicamento que ella la ha mantenido bien. El hecho es que la examinamos, la interrogamos, y en efecto ella ha estado bien un año, pero cuando veo su expediente y veo sus antecedentes, a mí realmente me inquietó y me dio un poco de pena porque pensé, posiblemente empeoró, recayó, porque, o sea, solo le dimos estatina a dosis alta para controlar el colesterol y les cuento que el colesterol lo trajo alto de nuevo porque el medicamento lo suspendió. No, ella me dijo que el médico se lo había quitado. Bueno, y estaba tomando pues solamente bisoprolol y nunca más volvió. Le repetimos el eco y todo el corazón se contraía ya normal, perfecto, normal. Las áreas que tenía afectadas antes, hace un año, ya estaban completamente normales y tenía un grosor de la pared normal. Conclusión, no era un infarto lo que tuvo la señora, fue una miocarditis que simula un infarto tal cual. Y en estas últimas 2 semanas he visto yo 3 casos de pacientes jóvenes que han hecho miocarditis durante la fase de COVID, que han venido con taquicardia, con ritmo, un poco de falta de aire, le hemos hecho ecocardiograma y hemos encontrado trastornos de la pared del movimiento, como la señora, pero no tan severos como ella. Y eso es una miocarditis. Entonces, ¿cómo podemos sospechar una miocarditis? Usted si está atendiendo a un paciente en la casa, que tiene falta de aire, que tiene COVID con neumonía grave, un paciente que tiene más de 14 días con neumonía asociada bacteriana, ferritina alta, PCR alto, diabético, va a tener falta de aire, va a tener tendencia a la taquicardia, le puede hacer un BNP, ¿ok? Hablo con doctores, un BNP, unas troponinas y le van a dar altas. Si este BNP y troponina dan altas, aunque no son específicos para COVID grave, porque en un COVID grave pueden elevarse las enzimas cardíacas, porque es un daño al corazón también, aunque tal vez no directo, pero sí el corazón se daña, pero le da más sensibilidad a ustedes para sospechar que está ocurriendo miocarditis. Y debería ser internado entonces de forma hospitalaria. Y se logra hacer un eco, lo que vamos a ver es trastorno de la fuerza de contracción de unas paredes del corazón, cualquier pared, y una caída, una disminución de la función global del corazón. La miocarditis es frecuente en pacientes con cardiopatía previa, o sea, un paciente que ya tiene un infarto anterior, que tuvo hipertenso diabético, múltiples factores de riesgo o que tiene un daño cardíaco previo, es más probable que durante la fase un COVID grave, con neumonía, etcétera, etcétera, haga una miocarditis. Pero también han ocurrido en pacientes jóvenes. Yo he visto esto en pacientes jóvenes en este año. Y bueno, la paciente del año pasado tiene 48 años, pues está joven también, que consta. Y también la miocarditis se ha visto inducida por vacunas en Estados Unidos, por las vacunas Pfizer y otras vacunas tipo ARN, como comentario y frecuente en adolescentes. O sea, la miocarditis puede ser por el mismo virus provocada y también, de cierta forma, por algunas vacunas.
según reportes de Estados Unidos propiamente, ¿ok? Ninguna vacuna está exenta de riesgo, sinceramente. Así que lo importante es el riesgo-beneficio. Si el riesgo de contraer COVID es grave, alto, amigo, usted tiene que vacunarse. Siguiendo, avanzando. Vamos a leer mensajes y preguntas sobre el tema para terminar con las arritmias cardíacas en COVID. Ok, vamos a ver. Dice Almair Ruth Herman. Ok, aspirina. Ok, digamos, dice Ruth Herman. Dígame si tengo FA paroxística, ¿qué me puede suceder si me da COVID? Pues te puede dar más FA. Te puede provocar la arritmia durante la fase de COVID. Podría inducir, si te da la FA, a trombosis. Y creo que valdría la pena anticoagularte, Ruth. Sobre todo porque la mayoría de los pacientes con FA a veces no la perciben, ¿ok? Con el tratamiento de carvedilol y aspirina no funciona. La carbe, si te va a dar la FA, te va a dar. La carvedilol no va a evitar que te dé. Dice Nelly Cava, he estado paciendo dolor del pecho, me dice Electro, está bien, serán pasmos, es muy probable, no todos los dolores del pecho son cardíacos siempre. Dice Rojas Bajé, después de un caso moderado de COVID-19, ¿en cuánto tiempo puede una persona realizar esfuerzo físico o resistencia? Saludos. Pues Helen, ve, de COVID moderado, estás hablando de neumonía, pero no de saturación, ¿verdad? Ya vimos esa clasificación ayer de las categorías de COVID según la asociación, el CDC de Estados Unidos. Rojas, revísala. Bueno, tuviste neumonía y resolviste. Teóricamente no hay ninguna limitación. Vas a poder hacer esfuerzo físico cuando te sientas bien. Empiezas a incrementar tu capacidad física poco a poco y según la tolerancia al esfuerzo vas a poder hacer lo que antes hacías. Sobre todo si eres paciente sana y no tienes enfermedades cardíacas previas. Si un paciente tuvo COVID grave con desaturación y es cardiópata y me pregunta qué intensidad de ejercicio puede hacer, yo lo examinaría bien y le haría un ecocardiograma por lo menos para estar seguro que ese paciente no tuvo empeoramiento de su capacidad física funcional durante el COVID, sobre todo porque ya tenía enfermedad cardíaca previa. Pero si es paciente sano y no tuvo saturación, pues no creo que haya problema. Tercer punto del corazón. Hablamos de las complicaciones vasculares del músculo cardíaco y ahora vamos con las arritmias. Las arritmias cardíacas sin duda son una de las trastornos más frecuentes por los cuales han acudido personas de la calle, comunidad, a nosotros durante la pandemia. En particular, este año, y puedo decir en las últimas 2 semanas, yo puedo serles franco, el 30% de las consultas que hemos tenido han sido por taquicardias sinusales post-COVID. La mayor parte de ellos, gente joven de mediana edad, menos de 40 años. Y la mayoría de ellos, por no recordar a alguien, COVID moderado, ninguno con desaturación. ¿Qué está pasando? Bueno, como les explicaba, el COVID de por sí afecta la pared vascular. El COVID puede afectar un poco la descarga simpática de los pacientes, sobre todo en los pacientes jóvenes de menos de 40 años, donde el sistema nervioso simpático, el sistema enérgico es muy activo. El virus provoca un cierto desequilibrio en el sistema de regulación normal, espontánea del cuerpo, de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y va a haber aumento de la frecuencia cardíaca tanto en pacientes que la presión se les baja por la infección del COVID, como aquellos que aumenta la presión arterial. Pero todas las taquicardias que he visto, yo, muy humildemente lo digo, son sinusales. Es decir, que lo que es un incremento del automatismo, de la descarga normal del propio nodo sinusal, que es el área normal del corazón que activa el sistema cardiovascular. En usted, en mi persona, en todos. O sea, simplemente esa área, que es la que normalmente comanda la actividad eléctrica cardíaca, se hiperactiva y manda más impulsos cardíacos. Y produce en los pacientes 2 molestias fundamentales. Una, taquicardia durante la noche, en reposo, y una de las causas que vienen a la consulta. Y la segunda, que es taquicardia desproporcionada, que es un incremento de la frecuencia cardíaca no nivelado, desequilibrado con respecto al esfuerzo que realizan. Es decir, que las personas, por hacer un poco de esfuerzo, por ir al baño, por hacer un quehacer doméstico sencillo,
experimentan un incremento importante de la frecuencia cardíaca 120 hasta 130 latidos por minuto, lo cual los angustia, les preocupa y vienen a nuestra consulta. ¿Qué hacemos con esos casos? Bueno, si tenemos dudas y sospechamos que esa taquicardia sostenida frecuente es por una miocarditis que tuvo, pues le hacemos un ecocardiograma, sobre todo si aparece o hay falta de aire, o hay extrasístole, o hay una sugestión de arritmia, una fibrilación auricular, por ejemplo. Pero si no existe nada de ello, pues yo honestamente solo le hago un electro y con eso damos tratamiento. El tratamiento va a ser dirigido sobre todo a la regulación de la frecuencia cardíaca y vamos a tratar de utilizar sobre todo beta bloqueadores selectivos como el nebivolol y el bisoprolol principalmente, porque son más de control de frecuencia cardíaca, al igual que la metoprolol, y no bajan tanto la presión arterial. Pero si el paciente aún con eso no tolera el beta bloqueador porque se le baja la presión, porque es una persona con presión normal, lo que estamos utilizando es Procoralan, que es ibravadina, que es un fármaco que bloquea específicamente la activación del nodo sinusal, el periodo de el potencial de expiración espontánea, y por eso la frecuencia cardíaca tiende a reducirse. Y eso lo hacemos por 1 a 2 meses, esperando que el sistema de conducción eléctrico cardíaco espontáneo del paciente se regule de forma espontánea. Ahora bien, hay pacientes que por trastornos neurológicos del COVID presentan taquicardia ortostática, que es taquicardia al ponerse de pie, taquicardia sinusal inapropiada, que hemos visto varios casos, sobre todo el año pasado. Este año no, porque les comentaba que estas 2 semanas previas que he visto muchos casos con taquicardia, pero no le he dado el seguimiento suficiente en tiempo para diagnosticarlos como inapropiada. Simplemente es la sospecha, porque la taquicardia inapropiada se diagnostica por descarte al final con la evolución del paciente, la resistencia al tratamiento, la intolerancia a la frecuencia alta, la comprobación por un Holter, y eso no lo he hecho todavía porque no es tiempo, si apenas a los pacientes lo he visto una sola vez, que consta. Pero decía que una de las complicaciones neurológicas del COVID es el síndrome post-COVID, donde hay decaimiento, adinomia del paciente, fatiga, tendencia a la hipotensión y también hay taquicardia. ¿Ok? Entonces, no es realmente un trastorno directo cardíaco por un daño cardíaco, pero es un trastorno neuromuscular del COVID que indirectamente afecta o estimula el corazón a que incremente su frecuencia cardíaca, y esto causa muchas molestias en los pacientes. Ok, ahora paso a responder preguntas. Les cuento que la garganta está seca. Estoy en trabajo ahorita. Ok, vamos a empezar acá. Vamos a ver. Ok, creo que esta Cristian Tablada es la primera que me quedé de la segunda vuelta. Ok, de la tercera vuelta. Vamos a ver, Cristian Tablada. ¿Qué tan cierto es que cuando alguien tiene taquicardia súbita no puede toser para regular el ritmo cardíaco? Bueno, si me preguntas en el contexto del COVID, no tiene que ver nada, es completamente falso. Pero hay pacientes que ya tienen diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular, que es una enfermedad, una entidad propia del sistema eléctrico cardíaco, y en esos pacientes pujar, inducirse la náusea o toser con fuerza después de cerrar la glotis puede quitar la arritmia y pasarla a ritmo normal. O sea, eso está indicado hacerlo en pacientes que uno sospecha taquicardia intranodales, ¿ok? Ahí sí, o maniobras vagales inclusive. Pero en COVID, taquicardia, nada tiene que ver y absolutamente no está prohibido toser, no entiendo. ¿No? Yo traté de responderte lo más cercano a la realidad. Dice Olma Martínez que cuál es mi apreciación subjetiva de cómo está el COVID en Nicaragua. Ahorita, actualmente, la opinión general es que estamos en meseta. Han dejado de ocurrir nuevos casos por unos días, ya un par de semanas, y estamos en fase meseta, ¿ok? Y como comentaba, la mayoría de los casos que yo he visto ya tuvieron COVID 2 semanas, 3 semanas máximo, la mayoría de los casos. Dice Sali,
Doctor, tengo presión alta todas las mañanas y me recetaron un sartán de 50 miligramos. Estoy tomando Diosmil de 500, que es para las piernas, para influencia venosa, porque tengo problemas circulatorios y me da mucho dolor de cabeza. Fíjate, sale que normalmente ninguna de las dos que estás tomando debería dar cefalea. Pero sí, hay pacientes que no tienen cierta intolerancia a grupos farmacológicos que normalmente no dan molestia. Puede ser que en tu caso la losartán sea esa, por lo cual te aconsejaría que hables con su médico para que se la modifiquen y le cambien a otro fármaco. ¿Ok? En el caso que tu pregunta sea que mantienes la presión alta todavía y esto te induce a cefalea, que es dolor de cabeza, pues te aconsejaría que tu médico te refuerce el tratamiento para que se te controle. Dice Ruth Germán que ¿qué recomiendo en casos de fea paroxística como anticoagulante? Bueno, definitivamente, si el paciente lo puede comprar, los nuevos anticoagulantes directos, ¿ok? Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, tengo el nombre comercial, Endoxaban. ¿De qué depende que mande? Bueno, algunos de ellos son una vez al día, otros obligatoriamente son 2 veces al día. En ese aspecto me fijo en la disciplina del paciente, los costos del medicamento, estamos hablando de $100 al mes por lo menos, mínimo, y sin duda son esos los que indico. Si el paciente no puede comprarlo por las dificultades económicas normales que puede presentar, pues warfarina con su chequeo INR cada 2 a 3 semanas. Pero los DOACs son más fáciles, no llevan seguimiento de examen de sangre, son más cómodos, dan menos hemorragia, menos daño renal a largo plazo que lo da la warfarina, por microhemorragias renales que conste, por esas variaciones que hay de INR, y son sin duda los DOACs. A menos que tengas una prótesis mecánica, es la warfarina la que tienes que tomar. Dice, me preguntan si el corazón se debe revisar en todos los pacientes post-COVID. Pues fíjate que ni en Estados Unidos se hace así. Es imposible que un sistema de salud semi-privado o público logre asimilar todos los casos con COVID para hacer eco. Imposible. Recordemos que los casos de COVID son mayores, 10 veces más que los casos COVID, hablo post-COVID ya recuperado, que los casos de muerte, ¿no? Los casos que han fallecido. Entonces, no se puede. Para eso siempre hacemos un tipo de screening o tamizaje, que es como decir, organizarnos en nuestra conducta y decidir que vamos a hacerle eco realmente a pacientes con cardiopatía ya estructural previa y que han presentado COVID. Ahí yo creo que valdría la pena, aunque estén, digamos, clínicamente sin empeoramiento de la enfermedad cardíaca que presentaban. Creo que valdría la pena, honestamente, teniendo en cuenta lo que he visto. Pero hablo de COVID grave con pacientes desaturados. Ahora bien, la misma infección per se, es capaz de activar al paciente un infarto. Hoy casualmente salió un artículo en Medscape que decía, que no lo publiqué yo, fíjense casualmente, voy a poner que el día cero del paciente con infección del virus se incrementa en los pacientes con enfermedades cardíacas previas o factores de riesgo, el riesgo de un ACV isquémico y un infarto desde el día cero. Cuestión que yo no creía así. Honestamente, yo pensé que la mayor parte, y bueno, es lo que he visto realmente, que el mayor paciente, los porcientos de los pacientes que se han complicado con enfermedades cardíacas con el COVID son durante la fase pulmonar, que es la segunda semana. Pero este artículo, que no logré leer completamente, pues lo voy a compartir más tarde también la imagen, en la historia de la página, habla de que el día cero aumenta los riesgos de stroke y de infarto en pacientes con COVID. Si lo vemos desde el punto de vista de que la infección por la fiebre, por el aumento de la frecuencia cardíaca, es capaz de modificar o de alterar el metabolismo cardíaco e inducir un infarto, pues sí, es muy probable, yo lo veo así. Pero sobre todo por la fiebre. Pero también el virus por sí es una infección al cuerpo, es una agresión. Claro que viéndolo desde el punto de vista holístico o filosófico diría, pues claro que sí, incrementan los riesgos desde el primer día de COVID. Pero solo haría ecocardiograma, honestamente, a pacientes con cardiopatía estructural, con COVID grave o no, o con cardiopatía estructural y que tuvieron COVID grave. O pacientes sin cardiopatía previa, pero que han prestado COVID grave con desaturación,
con una recuperación muy prolongada y que queden con falta de aire, con arritmia, con dolor de pecho y con alto riesgo o sospecha que han prestado embolia, aunque no ha sido diagnosticada de forma adecuada, con disnea, con edema periférico. O sea, que me da algún indicio de que sí hay cardiopatía estructural. Un electro por lo menos le haría, ¿ok? Un electro no está de más, que conte. Yo lo electro como estudio para ver trastornos estructurales, que es mejor, por supuesto, que el electrocardiograma. Dice Almairi, saludos Almairi. Buenas tardes, tengo más de 15 días de andar con dolor, con alergia. Dijeron que era viral, te mandaron inyecciones de Infracor, luego examen, te dieron diario. Ok. Dice Almairis que tiene una alergia, que tiene 2 semanas, que se ha medicado y sigue igual. Bueno, te diría, Almairis, que si tú eres alérgica siempre y este cuadro que estás teniendo es similar a los demás, sin duda, pues vacúnate, ¿ok? Porque estamos pensando que no es COVID, ¿verdad? Pero si esta alergia que tú tienes, entre comillas, es diferente a las que has presentado, porque por eso te ha durado 2 semanas y no una como te dura siempre, te da más ardor de nariz, más moco nasal, no tienes fiebre pero te sientes un poco golpeada, yo esperaría mejor que se me pase esto, le daría una semana más, porque a lo mejor es COVID. Si tengo acceso a la prueba del hisopado, pues que te la hagan. Y así aprovecha la oportunidad para vacunarte si en tu país. Ok, seguimos respondiendo. Dice Elizabeth Castro, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mensaje largo. Yo tomo Concord. ¿Ya terminaron? Dame 5 minutos. Ok, ya me quieren correr de aquí de la clínica. Yo tomo, es broma, pero bueno, sí me están llamando. Doctor, yo tomo Concord de 5 miligramos por diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada. La Concord es bisoprolol para los que no saben. Pero después de tener COVID de leve a moderado, sin problemas de saturación, hoy en día las frecuencias se me han alterado con más frecuencia, o sea, más veces más rápido, y también la presión arterial se me descontroló. Miren, caso clínico típico de lo que hemos mencionado, ¿eh? Lo que estás mencionando, común, es súper frecuente. La presión se me ha descontrolado. ¿Será que la pastilla, doctor, que ya no me está funcionando? ¿Qué hago? Dice, ok. Bueno, mira, Elizabeth, lo tuyo es lo típico que presenta alguien que padece taquicardia y con el virus peor se descontrola y además hipertensión arterial. Consejo, puedes subir la dosis a 10 miligramos de bisoprolol perfectamente. Te va a bajar un poco más la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Y si no se controla eso, ¿qué es lo que hago yo con los pacientes? Les agrego a eso que estás tomando la Procuralan, la ibravadina. Inicialmente 2.5 miligramos 2 veces al día, porque este fármaco es 2 veces al día, que conste, la Concord es 1 vez al día. Y si no responde en una semana, le incrementamos la dosis a 5 miligramos 2 veces al día, perfectamente. Y debe haber una mejor respuesta. Te aconsejo que te hidrates bien, porque el virus también deja a la persona un poco desequilibrada con el sodio, potasio, el equilibrio iónico, y esto favorece también la frecuencia cardíaca alta. Hidrátate bien para que tu interior funcione mejor, ¿ok? Y hazte examen de creatinina, tal vez vaya y tienes alguna lesión renal residual por el COVID, ¿ok? No, el esteroide recuerda que sube la presión, también los antiinflamatorios que se prescriben también, o sea, puede ser un efecto tardío por estos fármacos que tuviste. Si de verdad tomaste esteroides o antiinflamatorios por el COVID, te aconsejo que te agreguen un poquito de diurético, porque los antiinflamatorios retienen sodio y agua y esto se elimina con el diurético. El diurético es un gran amigo de los pacientes post-COVID descontrolados que tomaron mucho esteroides y antiinflamatorios. Ojo para los médicos, un dip le estoy dando para ayudar a sus pacientes. A lo que le den, le agregan un poquito de diurético. Hidroclorotazida, por ejemplo, una dosis baja, 12.5 miligramos. Sería mi consejo, pero que te vea tu doctor. No me digas que pronto yo soy tu doctor, porque no me acuerdo de haberte visto en la consulta. Dice Shirley Ortiz. Doctor, soy hipertensa y mi presión es difícil manejo, o sea, severa. Ya me estás poniendo difícil la cosa. De tu experiencia con COVID, ¿cómo les va en esta enfermedad crónica? Fíjate que tengo pacientes hipertensos que no se descontrolaron con el COVID
y tengo otro que sí se le disparó y tuve que hacerle ajuste del tratamiento. Algunos se quedan con dosis altas de medicamentos una vez que se descontrolan del COVID y no podemos bajarle de nuevo las dosis, pero otros con el tiempo vuelven a recuperar su estado normal previo y se les vuelve a dar las mismas medicinas. En tu caso, si tu presión actual post-COVID sigue alta, hay que ajustarte el tratamiento y ojalá, bueno, vuelva a la normalidad como lo era antes, ¿oíste? Olma, claro que sí, un abrazo, Olma Martínez Luna. Dice Gonzalo Pau. Dice González Pau que ella vino a la consulta mía por taquicardia, le mandé Procoralan y le bajó la frecuencia de 50, te bajó mucho. Entonces lo que hay que hacer en tu caso es bajarte a la dosis a la mitad de la dosis que te indicamos, González Pau, ¿ok? Importante este caso, mire, puede ser que el paciente con 2.5 miligramos 2 veces al día no responda, que es lo que uno hace, empieza con dosis baja. Y como no responde, cuando vuelve a la consulta a las 2 semanas, le subimos la dosis a 5 miligramos 2 veces al día. Y de pronto hay un efecto demasiado brusco del medicamento y baja repentinamente la frecuencia. Supongamos que tenía 90 y me baja a 60 de un solo. El paciente se lo siente, le da claro. En ese caso, si tenemos esa gran variabilidad de la frecuencia en este paciente, yo honestamente lo dejo en 2.5 como antes y le digo, míreme, lo siento mucho, ya vio usted cómo es la cosa, si con 2.5 sigue altito, pero es normal, 90, no está mal. Yo sé que usted se siente mal, pero es mejor que la tenga en 90 y no que la tenga en 60. Entonces nos tenemos que ajustar a 2.5 2 veces al día. O si de pronto es como la paciente anterior que le aconsejamos agregarle este medicamento al bisoprolol, pues le bajo a la otra, ¿no? A una de las dos, para que solo esté tomando un solo medicamento. Por eso es importante que los pacientes, una vez que uno los medique, regresen, haya comunicación con ellos para poder hacer ajustes del tratamiento. Uno manda el medicamento con la mejor de las intenciones, pero a veces el efecto es más allá del que uno espera. Dice Dominga, si se puede vacunar, sí. ¿Es hipertensión asmática? Claro, con mucha más razón debe vacunarse. Yo mencionaba ayer que desgraciadamente en esta segunda ola, las embarazadas y los pacientes asmáticos le ha ido con complicaciones graves. Y actualmente se sabe que las mujeres embarazadas tienen alto riesgo de trombosis y muerte en COVID, cosa que no se decía así el año pasado. No eran grupos de alto riesgo. Actualmente las embarazadas sí son pacientes de alto riesgo. Dice Elis Miranda que hipertensión asmática. Ok, vamos a ver. Tuvo COVID, parece. Claro que es COVID. Sí, es COVID. Posible, hay personas que después de COVID quedan un poquito de falta de aire, ¿viste? Es posible que estés mejor en 2 a 3 semanas. Y lo otro es que eres asmática y eso da un poquito de falta de aire de por sí. Y lo otro es que por el asma bronquial que presentaba, después del COVID, hayas quedado con un poquito de disminución de tu capacidad vital o diríamos de tu función pulmonar normal. Habría que ver qué tan duro te dio y te aconsejaría que visites a tu neumólogo, ¿no? Que te valore el asma, o a tu pediatra si tu hija es niña, ¿no? Y es la del caso. Dice Marisa que tiene problemas de válvula. No se puede, el paciente que está en sospecha de COVID no debe vacunarse, ¿ok? Tiene que estar libre de síntomas por lo menos mínimo 2 semanas. Mínimo, por lo menos. Y si tienes prótesis mecánicas, tienes que también vacunarte. Ok. Y José Hernández pregunta, hace la pregunta que muchas personas han hecho y que ahora respondimos, que cuántos días después de haberme dado COVID puedo vacunarme. La respuesta es mínimo 2 semanas, lo ideal es 1 mes, pero en casos que fue grave el COVID, por lo menos 3 meses. Pero si no está disponible en tu país la vacuna de forma libre, en cualquier momento, vacúnate después de 15 días, ¿oíste? Porque tal vez no va a tener ese chance más adelante. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, lógico de la medicina, tus anticuerpos van a estar altos mínimo por lo menos 3 semanas si tu COVID fue leve y van a tener buenos niveles de anticuerpos espontáneos tuyos propios si tu COVID fue moderado con desaturación hasta 6 meses, 9 meses. Teóricamente no tendría por qué darte COVID en ese tiempo de nuevo, pero si en la comunidad donde estás rodeado hay mucho virus, mucha gente enferma, te van a volver a reactivar tu enfermedad. Entonces sería prudente que tus niveles de anticuerpos sean más altos
de los que tienes propios de tu inmunidad, que te provocó tu propio cuerpo, los anticuerpos tuyos espontáneos. Entonces te convendría vacunarte porque en tu comunidad o de pronto trabajas en un lugar donde con más personas, por ejemplo, eres despachador de una farmacia y hay 6 trabajadoras que ven paciente público y las trabajadoras vienen acá a darte el dinero y tú hablas con una, hablas con la otra, estás recibiendo la carga viral de todo el mundo a la vez. Te aconsejo que te vacunes apenas tengas 15 días. Y un gran abrazo, muy buenas tardes, los esperamos la próxima semana. Gracias por estar acá. Creo que respondí a todas las preguntas que estaban ahí. Y bueno, cuídense, usen mascarillas, si andan en la calle, en lugares con mucha condensación de personas, doble mascarilla. Cuídense por favor de corazón, que hoy por hoy todavía las enfermedades cardíacas siguen siendo la causa número 1 de muerte, de complicaciones, como es la hipertensión mal controlada, la diabetes, las arritmias, el infarto, colesterol alto. Bajemos de peso, aprovechemos esto, hagamos ejercicio, comamos más sano, menos sal, menos azúcar y menos grasa. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Cuidémonos por favor y vacúnense. Bye bye.